Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Enrique Montiel, Rafael Garófano y José Antonio Aldeiturriaga. Estábamos hablando del nuevo puente sobre la bahía de Cádiz, el que se iba a llamar Puente de la Pepa y que hasta el momento se llama Puente de la Constitución de 1812, salvo que venga alguien y lo vuelva a bautizar. No sé a quién le he cortado, Enrique, creo que le corté. No, yo estaba contando este chascarrillo, yo por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que ha sido una exigencia del Corte Inglés para instalarse en Cádiz, que hiciera un puente de 200 y pico millones de euros, una cosa. Lo que sí... Perdona, te iba a decir, Rafael sabe por qué lo dijo aquí. Fue de los primeros que, siendo concejal de urbanismo, negoció con el Corte Inglés, fue Rafael. Sí, y vino el presidente del Consejo de Administración del Corte Inglés y tenía mucho interés por saber dónde iba a desembocar el puente ese del que se hablaba. Pero todavía no había proyecto y él quería saber dónde, es decir que... Mediados de los 90 sería. Y se fue a la Torre del Pirulí de Telefónica para ver desde perspectiva la avenida y suponer dónde, es decir que es al revés, el Corte Inglés en su ubicación tiene en cuenta dónde ese posible puente que se iba a hacer, que todavía era un futurible, desembocaría, y entonces él se pone allí, ¿no? Sí, pues yo quería igual decir... tenía buenas relaciones con el Ministerio, igual Sí. el Corte Inglés. Bueno, me imagino que el Corte Inglés lo No, tendrá yo con todo el mundo. lo que quería Claro, decir, sabía. yo lo que quería decir es que la orilla gaditana de Gaditana, la ciudad de Cádiz, del puente, está prácticamente cerrada. Allí no sé qué se puede poner más, pero no la puertorriqueña. Entonces ahora lo que habrá que estudiar, tanto la iniciativa privada como la iniciativa pública, a ver de qué modo y con qué nivel se hacen actuaciones económicas. Lo que estás diciendo es muy peligroso, eso es muy peligroso, Enrique. Has abierto una puerta que no debías. No, ¿por qué? Porque desde Cádiz, es una broma, claro. Desde Cádiz siempre se habla del puente como, y ahora nos llegará, pero ya hubo la experiencia de, al facilitar el tráfico de entrar, también es de salida. Y entonces cuando se fue la burguesía gaditana a vivir al puerto de Santa María, también era para poder seguir siendo gaditano, pero viviendo en el puerto. Entonces es decir, a ver si ahora el puente es una gran facilidad de salida de actividades. Ninguno de los dos puentes. De salida de actividad y comercio fuera de Cádiz. Aprovecho tu proverbial ingenio. Ahí hay poco margen. Un momento. Hay poco margen porque en Puerto Real, aparte de San Pedro, está colmatado. Yo O sea, que aprovecho hay el poca cosa que hacer. proverbial ingenio de Rafael para decir lo siguiente. Es que va a ser verdad lo que dice Fernando. En Cádiz hay muchos siesos, pero es que además de muchos siesos hay muchos, no sé cómo decirle, obtusos, ¿no? Porque es que Cádiz... El localismo, Es que Cádiz no es nada, gadita. señores. El es localismo Cádiz, gadita, Puerto ¿no? Real, la Claro, isla, el Ciclán y el claro, puerto. claro, Estamos... claro. Vamos a construir Claro. el Cádiz del siglo XXI. Esta es la El Cádiz del siglo XXI no Pero es... parece que tenemos No un es nivel to mami. No, yo te esta voy es la a decir, tercera Enrique, urbe de Andalucía, unida por dos puentes. Pero eso siempre ha quedado, diríamos, en la plano inteligencia. teórico, en lo teórico. Porque cuando se bajaba el Sí, balón al suelo, yo me acuerdo sí, que en el tema del cementerio, de los cementerios, Sí, sí. ahí nada de No. mancomunados ni nada de eso. Eso de los Lo que muertos costó cuando se planteó, y era yo entonces concejal del cementerio, el tema de acabar ya con las propiedades y ir planteándose que el cementerio tenía que trasladarse, fueron grandísimas tragedias las que había en relación a que, bueno, ¿y ahora cómo? Que ir hasta Puerto, hasta dónde, y el primer intento se hizo con San Fernando. Te voy a contar una anécdota última de Borrell, Y después con para que Puerto veas que Real. todas partes cuecen habas. Borrell estuvo el día 24 de septiembre en San Fernando. Yo estuve ¿Tuviste, en la no? Yo, conferencia. lamentablemente, todavía no estaba medio en el taller, yo convaleciente. no pude ir. Bueno, y entonces recibieron ahora mismo San Fernando tiene un ayuntamiento disperso, porque como no se acaba de hacer las obras en el Palacio Municipal, tal, total, que recibieron a Borrell en el Centro de Congreso, el libro para firmar, y el Borrell pues se preguntó que si San Fernando se llamaba San Fernando de Cádiz. Entonces la alcaldesa al parecer le dijo... Porque lo dicen La Renfe. en el puñetero tren Renfe, dice esa estupidez. Bueno, Sí. no te Para puedes diferenciar San Fernando de Cádiz. no te puedes hacer San una Fernando de Cádiz, idea San Fernando de Cádiz. la que se ha formado Pero en esos son San por Fernando. unos versos que cantó Rosa León de una
Pues yo creo, una poetisa argentina. pero yo creo que es que el madrileño, porque claro, aquí es que en Madrid es San Fernando de Henares. Pero todavía San Fernando de Henares, San Fernando de Cádiz. En el Albi anuncian San Fernando Vallasur. Que bueno, es la más importante. Se ha formado. Que es la primera vez que yo he visto eso. Se ha formado en San Fernando, en los foros, un lío. Bueno, claro. Esto es yo recuerdo mío personal, cuando yo publico Mal de Piedra, te hablo del año 87, pues fui a Madrid, me hace una entrevista en un programa que había muy famoso, se llama La Tarde, y se me ocurre decir que yo era un gaditano de la isla, que es exactamente como yo me siento. Bueno, hubo gente que apagó la tele en la isla, que yo era un renegado. Bueno, tu alcaldesa también dijo una frase genial el miércoles pasado. ¿Tú estuviste allí? No, el miércoles pasado. Cuando le preguntan, pues claro, se estaba formando un debate casi nacional sobre la inauguración del puente. Y dijo, bueno, a mí ese puente no me interesa. El único puente que me interesa es el puente Suazo. Muy bien. Que es de un nivel, como está mucho con el Duque de Edimburgo, le llaman el Duque de Edimburgo a Fran Romero, ¿sabes? Como va detrás de la reina, como está mucho con este andalucista, que bueno, en proceso de disolución. De lo que ha comentado Manolo, quiero hacer una referencia al tema de la altura o gálibo, así llamado vertical, gálibo vertical del puente, que eso ha provocado también unas pendientes tremendas en contra del criterio de Manterola. Manterola también puso muchos problemas. Eso es una servidumbre que Navantia impuso al puente, que no se olvide eso, porque en consultas que yo hice a algunos ingenieros se morían de risa con ese tema, porque decían que en cualquier astillero, y los de Cádiz y Puerto Real, por supuesto, se podría hacer parte detrás del puente y parte delante del puente y ensamblarse, y que eso hay muchos y grandísimos astilleros que lo hacen, y que técnicamente eso no habría pega. Pero Navantia lo consiguió para que no haya la más mínima excusa de que la carga de trabajo sea constante y de que vengan grandes buques a ser fabricados en los astilleros detrás del puente. Hay algo que durante mucho tiempo, cuando se construyó el primer puente, esa obra hubo que vencer muchísimas reticencias en Madrid por el tema de la Armada, porque pensaban que cualquier tipo de atentado o algo dejaría a la Armada metida dentro de... Que sigue siendo verdad. Pero bueno, la Armada de hoy no es la Armada del siglo XVIII. Por eso ahí no cabe ni... Y además ya están en rota. Claro, esa es la razón de rota. Lo sacaron, ya se fueron a rota. Esa es la razón de rota, ponerla a la entrada. O sea, las estrategias estrategias militares desde el 17 era poner las bases en el fondo de saco de las bahías, eso del siglo XVII, desde el exterior. Lo que cuando llega la aviación y tal, las bases se van a las bocas de las bahías y no a los fondos de saco. Hoy a 25 kilómetros de aquí sale un misil de un submarino y te... Más o menos te lo esperas. Vamos a, ya que estamos hablando de geoestrategia, vamos a hablar, si queréis, un poquito de las elecciones catalanas. Lo que nos dé tiempo, ¿no? Es decir, que hoy, a lo ya sabido del resultado, que no voy a repetir, hoy se ha sabido que ha sido imputado el presidente de la Generalidad en funciones por su participación en ese amago o remedo de referéndum del 9 de noviembre pasado, ¿no? Digo, para los elementos de juicio de nuestros espectadores y vosotros. Una vez más, Fernando, el tiempo de la justicia no es el tiempo de la política. Yo francamente, porque quien imputa, quien tiene la capacidad legal de imputar es un juez. Y yo no veo al presidente del gobierno, a ningún ministro, llamando al despacho del juez y ordenando, ahora mismo usted impute a tal. Yo creo que si la imputación se ha producido es porque realmente, bueno, ya han pasado las elecciones, para que no se diga que esto se ha hecho para alterar el tal, y porque el despacho del magistrado que está estudiando la enorme corrupción que ya denunció Maragall, su problema es el 3%. Lo que yo no sé cómo entonces ya la Fiscalía no inició de oficio una gran investigación sobre ese asunto. Pero bueno, del 3%. pero esto es una cuestión, digamos, añadida
al gran lío, ¿no? Yo no he entendido muy bien lo que ha pasado, no lo he entendido muy bien. Creo que yo tampoco está muy... Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, se está hablando de unas elecciones autonómicas. Y entonces veo que en esas elecciones autonómicas se hace una especie de plataforma o coalición o no sé cómo, en donde está la burguesía más reaccionaria, la burguesía liberal, lo que significa convergencia, ¿no? Pero está también con la Esquerra Republicana de Cataluña, que teóricamente Esquerra en catalán significa izquierda, la izquierda y republicana, y además están los de iniciativa, que son, digamos, excomunistas o comunistas con un atuendo para que no despistado, ¿no? O emboscado, más una serie de otras plataformas cercanas al mundo antisistémico, antisistema y tal. Y eso se presenta a una elección autonómica sotoboche diciendo que es un plebiscito para la independencia, es decir, es una voluntad deliberada y cómplice de engañar y de crear una ficción sobre el conjunto del votante, ¿no? Esto ha traído consigo, bueno, pues lo que ha traído consigo, ¿no? Ha habido una fragmentación muy grande del voto al lado de tal, y esto es algo que como los que ya tenemos años sabemos que no va a funcionar nunca. De hecho, hoy mismo ya hay conflicto porque dice, bueno, si yo apoyo este gobierno, ese señor más fuera de aquí, y hará mucho más con la imputación. Pero es que entre ellos, ahora si no es más, será uno de convergencia. Yo veo a Oriol Junqueras y al mundo de la Esquerra Republicana, que es cercano al anarquismo clásico catalán, etcétera, apoyando a un tipo de la burguesía o de la derecha nacionalista. Es un verdadero desatino, una cosa que no lo entiendo, ¿no? Enrique dice, hombre, él no cree que un ministro llamando, pero la verdad es que de verdad te lo digo, pero quiero decir que son demasiadas veces las coincidencias que se dan en que en determinados momentos políticos pues hay actuaciones judiciales que yo me remito a los casos de la jueza Laya, cómo han coincidido a veces casi milimétricamente en el inicio de campañas electorales en Andalucía, y que claro, que lógicamente ponía cierta duda. Uno tiene que pensar que también es casualidad que haciendo más de 30 y tantos años que pues, la familia Pujol tenía dinero evadido en Suiza, resulta que mientras que han sido necesarios para conformar mayorías tanto con el Partido Popular como con el Partido, pues la justicia no ha intervenido, ni de oficio ni de nada. Luego, cuando resulta que aparece el problema, que ya los nacionalistas pues parece que toman una deriva hacia la independencia, pues saltan infinidad de casos. O sea que, por tanto, yo tengo mis dudas de que no haya, por no decir más, de que no haya. Es el propio Pujol, sí, el que reconoce que tiene una herencia. Pero mira, él abre la puerta, digamos. Quien diga que los servicios diríamos de inteligencia de este país no sabían qué ocurría durante muchísimos años y lo que estaba ocurriendo, lo que pasa es que bueno, pues que las circunstancias políticas eran otras, se había salido de la transición, los nacionalistas tanto en Euskadi como en Cataluña conformaban mayorías que daban estabilidad a los gobiernos de aquí, de la nación. Y participaban en los órganos de gobierno por eso, de la justicia, y entonces, porque pedían y exigían su cuota. Ahora, en el caso al que nos referimos hoy, el de la imputación, pues yo creo que le han hecho el favor del siglo a Artur Mas. Artur Mas hoy, imputarlo es precisamente soltar el candado que estaba haciendo difícil el que se decidiese la CUP. Porque ahora la CUP seguramente va a verse forzada a apoyar como presidente del gobierno a Mas, cuando hasta hace unos minutos la cosa no era así. Entonces, eso en cuanto al tema de la imputación, lo otro ya hablaremos en otro momento. Una cosa, muy breve, por favor.
Eso va a depender de la imputación. Sí, bueno, porque claro, si lo meten en la cárcel, entonces, entonces ya no te digo nada. Si el juez que imputa presenta pruebas pero que la de un tamaño extraordinario, no dirán esto lo hacen para tal cosa. Alday, venga. Yo creo que aquí nos encontramos con una circunstancia que... Vamos, yo no quería plantear el debate sobre la imputación de más, yo quería hablar de pero que yo creo que la circunstancia es que aquí ha habido una dejadez por parte de todos. Hemos estado todos los partidos políticos en Madrid, en España, dejando pues un discurso falso, incluso, ¿por qué no decirlo, incluso con tintes racistas, por parte de un nacionalismo que en base a una serie de mentiras ha dicho el resto de España es o inferior o nos roba, y no se ha contestado con datos suficientemente, y yo creo que ahí todos los partidos políticos, no solamente el gobierno actual, sino los anteriores, han hecho una dejación de funciones del propio Estado en territorio de Cataluña, que evidentemente nos ha llevado a esta situación. Yo creo que los nacionalistas tenían como objetivo meter en un lío al resto de España, pero creo que a partir del domingo quienes tienen un lío en estos momentos son los nacionalistas, que evidentemente tienen que unir una serie de intereses muy diferentes de la CUT con lo que tú has dicho de la burguesía catalana, de otro tipo de intereses, para llegar a un punto que es una ilegalidad y un punto sin retorno, porque evidentemente tú puedes pedir mañana desde el Parlamento catalán que cambie el giro de la tierra, y lo puedes aprobar por mayoría absoluta, por absolutísima, pero eso no quiere decir que vaya a producirse. Con lo cual, yo creo que en estos momentos Cataluña se está convirtiendo en un problema muy complicado, no solamente, sino por una cuestión fundamental, porque quienes tienen ahora mismo la capacidad de decisión son personas con las que no se puede atender a razones. No se puede atender a razones, ¿por qué? Porque parten de premisas que son falsas. Y lo que comprendo también es que, yo no sé si la coyuntura supondrá eso, pero es que si no se actúa también se prevaricará, ¿no? O sea, el juez, si no actúa para imponer la ley, pues evidentemente también hay un caso de prevaricación por parte de los órganos del gobierno que tienen digamos que hacer valer la ley. Rato de una manera pero un problema brutal, que yo veo también aquí ya es que dentro de 2 meses o hay un presidente de la Generalitat o hay una vuelta a otras elecciones. Y yo no sé qué pasará si eso le da argumentos a la CUT, que también la CUT es asamblearia. No se sabe muy bien quién controla la CUT, con lo cual puede pasar que le dé más alas o que le dé menos, en el sentido de decir, yo no quiero saber nada del señor más. Con lo cual, aquí puede pasar de todo, absolutamente de todo. Yo, sinceramente, creo que aquí quienes han ganado han sido 2 partidos. Uno, evidentemente, Albert Rivera, que ha conseguido aglutinar el voto de centro-derecha. No se presentaba. Bueno, digo Ciudadanos, que ha sido capaz de conseguir aglutinar. Y también creo que hay que darle un poco de valor. Ha sido capaz de parar la posibilidad de que hubiesen conseguido más votos incluso el nacionalismo. Pero aquí yo creo que quien está ganando sin duda alguna es Esquerra Republicana. Esquerra Republicana está consiguiendo una serie de hitos que imposible podía haber conseguido con un número de diputados histórico de 21. Y ahora mismo pues tienen, sin duda alguna, la sartén sobre el mango. Yo, sinceramente, creo que al final no va a pasar nada. No va a pasar nada y que al final llegaremos a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para resolverlo. Pero yo creo que España no puede estar en este momento montado en un lío tan grande cuando tenemos otros mucho más importantes, como por ejemplo el tema de empleo, la desigualdad, un montón de problemas más. Bueno, Rafael. Bueno, con el tema de Cataluña yo me pongo bastante nervioso porque creo que no soy objetivo en la interpretación del fenómeno. Yo lo veo no como un ente racional, yo lo veo como un andaluz. Yo lo veo desde Andalucía, con los intereses y el sentimiento de un andaluz. Y además con un andaluz que viene de una tradición socialista de considerar que el mundo del trabajo, que los trabajadores tienen unas condiciones generales que los vincula independientemente del territorio en el que estén, ¿no? Entonces, yo he vivido con
convicción de que los trabajadores catalanes y los trabajadores de cualquier otra región de España eran trabajadores que tenían unas condiciones de vida y de trabajo y tal y cual, y que eso eran valores que los unía por encima de otras circunstancias. Sin embargo, en el fenómeno nacionalista es Cataluña o España, y cualquier otra contraposición, cualquier otra visión de colectivos y tal, desaparece. Han desaparecido los empresarios, han desaparecido los sindicatos, han desaparecido... Y yo no me siento capaz de entrar mentalmente en esa dinámica, ¿no? Y a veces me da miedo de la deriva que puede tomar las cosas, ¿no? Porque ha habido acontecimientos históricos de enorme gravedad, que el día antes la gente estaba paseando por las alamedas, ¿no? Y jamás se pensaban que aquello pudiera terminar en donde terminó, ¿no? Y a veces leemos retrospectivamente acontecimientos históricos que han sucedido tremendos, ¿no? Que días antes, momentos antes, era la normalidad de la sociedad. Y por otra parte, yo también veo el elemento ruin que tiene la democracia de partidos. El elemento ruin, es decir, que no hayan sido capaces ninguno de los grandes partidos que representan a los grandes colectivos de la población española en sentarse y adoptar medidas al unísono. Que esté siempre, permanentemente por delante de qué pasa con Cataluña o qué pasa con España o qué pasa con la integridad territorial y la igualdad de los españoles, esté siempre por delante ¿qué gano yo como partido con este tema? Con este temita, con este minúsculo asunto. Es decir, cómo yo deterioro al contrario y gano posiciones. Y eso siempre permanentemente por delante, impidiendo tener eso que se llaman tanto a boca llena razones de Estado y visión de Estado y tal. Y me pone muy nervioso esa actitud, ¿no? Fíjate, pero curiosamente, eso en lo que ahora se podría llamar el bloque que se ha enfrentado al del que iba Artur Mas, ha tenido más ese problema de no ponerse de acuerdo, porque en la otra lista, una cosa tan extraña como que el partido que gobierna iba con el primer partido de la oposición, y el partido que gobernaba es un partido de extracción demócrata cristiana, y Esquerra Republicana es un partido de la izquierda radical, y ha ido ahí, y les ha faltado, claro, ahí quien ha tenido más coherencia ha sido la CUP, claro, que no ha ido en una lista conjunta, porque dice, es que yo no puedo ir en una lista, un partido como lo que representa la candidatura de Unidad Popular, junto a eso, pero sin embargo, Esquerra Republicana, que fue primero reacia a ese planteamiento, pero ellos decían, el objetivo común es conseguir la independencia y por tanto nosotros estamos dispuestos a sacrificar eso, que les dolía, porque ellos han perdido incluso diputados si se hubiesen presentado en listas distintas. ¿Qué cosa te acuerdas, Rafael? Esa parte que tú decías de ruindad, en una parte han sido menos ruin, entre comillas, en el sentido de decir, nosotros nos ponemos de acuerdo, porque tenemos pero aquí todo el mundo ha dicho, la otra parte no. Desde Europa, ¿no? Él sale de Europa, desde los empresarios, esto nos perjudica. Pero yo no he escuchado, por lo menos yo no he escuchado un mensaje que es el mensaje que se puede demostrar el más claro, que es que cualquier cosa que si se altera el status quo territorial español, a quien le meten la mano en la cartera es a ti, a mí, a todos los que no somos catalanes. O sea, que la pensión te la recortan, los sueldos te la recortan. Por eso dice la Constitución que todos tenemos que decidir. O sea, que eso no se dice. Eso no se dice. Claro, el nacionalismo ha convencido al grueso de la población que son maltratados económicamente y siendo menos caben a más en el reparto. Claro. Y claro, cuando en mi posición, que yo admiro Cataluña, siempre que he acudido a asamblea, a congresos, siempre he visto a los catalanes bien formados, por delante, con una visión europeísta. Y esa admiración, de pronto, esa colectividad a la que yo admiro, mira para atrás y dice, yo a vosotros soy una tara, soy una rémora, yo me quiero ir solo, ¿no? Entonces molesta profundísimamente, porque lo que era admiración se convierte en un rechazo también, y en una antipatía profunda. ¿Sabe, ¿no? Rafael, también habrá que plantearse por qué a lo largo de estos años, desde que llega la democracia,
el porcentaje de nacionalismo no, de nacionalismo en Cataluña era un amplio, porque además los partidos, incluso los partidos de índole nacional, eran catalanistas, pero no independentistas. El sentimiento independentista ha ganado mucho, y en eso hay que hacérselo mirar desde posiciones como las que mantuvo el Partido Popular con Aznar en relación a Cataluña. Tenemos que terminar ya. Tenemos que terminar ya. Agradecemos a nuestros invitados de hoy. No está el jefe del negociado de dedicatorias, no está hoy presente, así que damos por concluido el programa agradeciendo a Rafael Garófano, Enrique Montiel, José Antonio El de Iturriaga y Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios, agradeciéndoles a todos ustedes por habernos prestado atención y convocándoles para dentro de una semana en el Café del Correo.